En este momento nos encontramos en la Universidad de Pamplona, donde vamos a hacer un pequeño experimento. Mi nombre es Diego Armando Blanco Jiménez, el de mi compañera es Stephanie Fajardo, y el día de hoy vamos a hacer 3 diferentes experimentos para ver cómo reaccionan diferentes objetos, diferentes materiales al diferente tipo de cargas que le enviamos por medio de otros tipos de diferentes materiales, vale la redundancia. de la materia de electromagnetismo. Así que vamos. Lo primero y más importante para la realización de estos experimentos es crear el electroscopio. Entonces, lo primero que hicimos fue cortar 2 trozos de láminas de aluminio de igual tamaño para poder iniciar con este experimento. Lo siguiente fue abrirle un agujero al corcho, ya que el corcho servirá como puente para que pasen las cargas, junto al cable de cobre. Una vez con el agujero ya hecho dentro del corcho, procedimos a meter el cable de cobre, ya que como se mencionó anteriormente, este funcionará como puente para que pasen las cargas. Lo siguiente fue montar las 2 láminas de aluminio, ya que estas son para nuestro primer experimento, que va a ser con un globo y las mismas 2 láminas de aluminio. Después procedimos a abrirle un hueco a la tapa del frasco de vidrio, ya que este nos servirá para colocar el corcho y que se mantenga sostenido en este mismo. Ya que tenemos el electroscopio ya formado y ya hecho, procedemos a realizar nuestro primer experimento, que como mencionamos anteriormente va a ser con un globo y 2 láminas de aluminio. Lo primero fue inflar el globo, puesto que este nos va a servir como herramienta que absorba o atrape las cargas que se encuentran almacenadas en nuestro cabello, en este caso los electrones. Una vez con el globo ya inflado, procedemos a frotarlo por nuestro cabello y lo pasamos directamente al electroscopio, donde podemos ver que las 2 láminas de aluminio se separan brevemente. Se ve poco, pero se puede observar cómo se separan. El primer experimento que vamos a realizar va a ser con 2 láminas de aluminio y un globo. ¿Cómo se explica eso? Tenemos nuestro electroscopio, que va a estar cargado de manera neutra, teniendo igual carga positiva e igual carga negativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a frotar el globo en nuestro cabello, llenando así la carga del globo con electrones, que son de carga negativa. Este, al acercarse al electroscopio, recibe la carga negativa y las cargas que estaban positivas se atraen al globo, haciendo que las láminas que teníamos acá se muevan hacia el lado donde está el globo. Y las cargas que están negativas, que son las cargas que tiene la hoja de aluminio, se repelen, por eso se separan y al mismo tiempo se acercan. En este momento entonces vamos a utilizar el globo y vamos a cambiar del material que teníamos al material que es el papel listo. Entonces vamos a frotarnos acá por vía de fricción. Vamos a cargar el globo para ver cómo es la reacción del globo con el papel listo, que es diferente al aluminio. Ahí quedan las partículas cargadas, ahora vamos a proceder a descargarlas. Entonces cuando yo las toque me voy a robar las partículas y ellas van a volver a su punto inicial. Como podemos observar, en este vamos a hacer uno de los casos de brujería más importantes habidos y por haber, en forma de chiste. Entonces les voy a explicar por forma de fricción lo que va a suceder en este momento. El globo se acaba de quedar pegado. Ahora mi compañera les va a explicar por qué sucede esto, y esto no es brujería, ni es magia. Como está explicando mi compañero, la magia detrás de esta brujería es que el globo, al frotarlo con nuestro cabello, como había explicado anteriormente en el otro experimento, gana carga negativa. ¿Qué tiene la pared? La pared está neutra, tiene tanto carga positiva como carga negativa. Al acercarse al globo, como está con carga negativa, la pared que recibe lo que está positivo, los protones se alejan porque lo repulsan. Y ya lo que está negativo de la pared, junto al globo, hacen atracción. Por eso se queda ahí pegado y sucede esa famosa brujería.
Ahora, como parte de nuestra investigación, vamos a hablar de 3 científicos muy famosos y muy importantes para el electromagnetismo que han habido en la historia. El primero fue Michael Faraday, que nació en 1791 y murió en 1867. Fue un físico y químico británico considerado uno de los científicos más importantes de la historia. Nació en una familia humilde y tuvo muy poca educación formal. Comenzó trabajando como aprendiz de encuadernador, donde desarrolló su pasión por la ciencia leyendo los libros que pasaban por sus manos. Gracias a su dedicación y curiosidad llegó a trabajar en la Royal Institution, donde realizó descubrimientos que transformaron la física y la electricidad. Entre sus logros más importantes tenemos que descubrió la inducción electromagnética en 1831, principio que permite generar electricidad mediante el movimiento de un imán. Este descubrimiento hizo posible el desarrollo de los generadores eléctricos. Otro de sus logros más importantes fue que construyó el primer motor eléctrico simple, demostrando que la electricidad podía producir movimiento. Desarrolló también las bases del electromagnetismo, que fueron fundamentales para el trabajo posterior de otros científicos. Inventó la jaula de Faraday y le dieron el nombre a esa jaula gracias a él. Fue un método que se usó para proteger el interior de un espacio contra campos eléctricos externos. Realizó importantes investigaciones en química, descubriendo compuestos como el benceno y contribuyendo al estudio de la electrolisis. Un dato curioso de Faraday es que aunque Faraday tenía muy poca formación académica, sus descubrimientos fueron tan importantes que hoy la unidad de capacidad eléctrica, el faradio, lleva su nombre. Ahora, 5 datos curiosos de Faraday. Primero, fue prácticamente autodidacta. Aprendió ciencia leyendo libros, como mencioné anteriormente, mientras trabajaba como aprendiz de encuadernador. Segundo, rechazó el título de caballero, porque prefería ser recordado por su trabajo científico y no por un título honorífico. Tercero, nunca fue bueno en matemáticas avanzadas, pero aún así hizo descubrimientos que revolucionaron la física. Cuarto, no patentó la mayoría de sus inventos, ya que creía que el conocimiento científico debía beneficiar a toda la sociedad. Y quinto, la unidad de capacitancia eléctrica, el faradio, como mencioné anteriormente, lleva su nombre en honor a sus enormes aportes a la electricidad. Una frase emblemática que decía él era: nada es demasiado maravilloso para ser verdad si está de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Vamos a hablar de una de las personas más influyentes en electromagnetismo y en la ciencia como tal. Listo, una persona que hizo de todo, que se llama Benjamin Franklin. Nació en 1706 y murió lamentablemente en 1790. Fue científico, inventor, escritor y hasta político. Aunque nació en Boston, él se dedicó a la historia más enfocada a Estados Unidos. Por sus aportes, fue uno de los fundadores de esa nación. Sus logros más importantes fueron demostrar que los rayos son fenómenos eléctricos mediante el famoso experimento de la cometa, porque este señor es muy conocido porque se dice que le cayó un rayo cuando utilizaba una cometa. Y en base a eso también inventó el pararrayos, el dispositivo que protege edificios de las descargas eléctricas. Además de eso también se enfocó en unas gafas que nos permiten ver de cerca o de lejos, llamadas bifocales. Además de eso también diseñó una estufa, la cual lleva su nombre, que se llama Franklin. También fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Ahora les voy a mencionar 5 datos curiosos de este señor, de este científico. Resulta que fue él el quien hizo el experimento de la cometa, como les mencionaba anteriormente. Resulta que estaba lloviendo y el señor salió a experimentar su cometa sobre una tormenta, demostrando que en la naturaleza eléctrica los rayos sí reciben un impacto directo. Así fue como él lo demostró. Fue autodidacta, ¿no? Hay que aclarar esto. Su rostro aparece en un billete de $100 y aunque nunca fue presidente, es uno de los más influyentes en este estado, como dije anteriormente. Como se hacía en esa época, sus inventos no fueron patentados, la mayoría no fueron patentados, y además le gustaba el verano porque propuso la idea del horario de verano para aprovechar mejor la luz del día, para aprovechar mejor la luz y ahorrar unos recursos en esa época de verano. Ahora vamos con una de las frases más importantes que tiene él, y es esta: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Dicho de Benjamin Franklin.
Ahora, para finalizar con nuestros tres científicos con los que estábamos hablando, vamos a hablar ahora de Charles Agustín de Coulomb, que nació en 1736 y murió lamentablemente en 1806. Fue un físico e ingeniero militar francés, reconocido por sus importantes aportes al estudio de la electricidad y el magnetismo. Trabajó como ingeniero en obras militares y dedicó gran parte de su vida a investigar las fuerzas eléctricas y magnéticas mediante experimentos muy precisos. Sus descubrimientos sentaron las bases de la electrostática moderna, cosa muy importante para esta materia que estamos viendo, que es el electromagnetismo. Entre sus logros más importantes podemos ver que formuló la ley de Coulomb, que explica la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. También inventó y perfeccionó la balanza de torsión, instrumento con el que pudo medir fuerzas eléctricas muy pequeñas. Realizó investigaciones sobre el magnetismo, ampliando el conocimiento de las fuerzas magnéticas. Hizo importantes aportes a la ingeniería, estudiando la fricción y la resistencia de los materiales. La unidad de carga del Sistema Internacional, el coulombio, lleva su nombre en reconocimiento a sus atribuciones. 5 datos curiosos de él es que midió fuerzas eléctricas extremadamente pequeñas, como nombré anteriormente, usando una balanza de torsión construida por él mismo. Fue ingeniero militar, como lo mencioné también anteriormente, antes de dedicarse por completo a la investigación científica. Sus experimentos fueron tan precisos que su ley sigue siendo una de las bases para la física moderna. La ley de Coulomb es comparable a la ley de la gravedad, pero aplicada a las cargas eléctricas. Su apellido dio nombre al coulombio, la unidad con la que se mide la cantidad de carga eléctrica, tal y como lo mencioné anteriormente. Ahora, una frase emblemática que nos dejó este gran científico fue: la fuerza eléctrica entre dos cuerpos depende de la magnitud de sus cargas y de la distancia que los separa. Un dato random: si las cargas eléctricas fueran personas, la ley de Coulomb diría algo como: entre más cerca estén, más fuerte sería el drama o el romance. Y así damos por terminado los misterios científicos. Y también pudimos apreciar cómo las cargas interactúan con diferentes materiales, tal y como lo pudimos ver con el electroscopio que hicimos, y con los globos, también con el aluminio. Esto fue todo, muchas gracias. Y sean como Benjamin Franklin, dedíquense a todo, algo saldrá. Buenos días. Experimento de nuestro El profesor, ¿cómo se llama? Luis Leal. Luis Leal.